Mateo capítulo, por favor, 26, por favor, 27, por favor, versículo 25. Quiero que lo coloquemos en pantalla un momento, que yo quiero que usted lo vea primero. Vuélvase más profético con esto, más agresivo. ¿Por qué? Porque le voy a explicar por qué tiene que ser más profético con el pacto de la sangre. Porque nosotros hemos sido muy tradicionalistas, muy acomodados, muy religiosos con esto. Y tenemos que, escúcheme, tenemos que levantarnos más. Mateo capítulo 27, verso 25. Me disculpa, es 27, verso 25. Aquí usted va a encontrar por qué, el propósito de por qué tenemos que volver más proféticos con el pacto de la sangre. Escúcheme, esto es una enseñanza que te va a romper los límites de tu mente. Dice la palabra, el capítulo 27, diga conmigo: y respondiendo todo, ¿qué? ¿Qué dijo el pueblo? Su sangre sea sobre ¿qué? Diga conmigo: presente. Y sobre nuestros hijos. Necesitamos entender qué estaba proclamando el pueblo, qué estaba diciendo el pueblo. Hay gente que dice: no, el pueblo dijo, bueno, soy culpable de lo que pase con la vida de ese hombre. Pero la gente no sabía que estaban profetizando la qué. ¿Profetizaron la qué? La sangre de qué? Del cordero. Y no solamente la profetizaron sobre ellos, sino sobre sus hijos. Porque hubo un hombre en la historia que nunca dejó de activar la sangre del cordero. Y todos los hijos de Dios necesitamos entender esta verdad. Tú no puedes caminar con un principio, con un sacramento, sin entender la dimensión que tiene este sacramento. Tenemos que comprender que no somos uno del montón, somos uno que va a causar revolución del montón. Y cuando la gente te entiende, hay gente que dice: no entiendo tu visión, no entiendo tu palabra. Escúcheme, porque hay cosas que la gente no la entiende porque su mente todavía está limitada. Pero aquí vamos a restaurar parte de la memoria eterna de Cristo en su mente. A través del pacto de la sangre se va a restaurar parte de la mente espiritual suya, parte de la eternidad en su mente, porque las riquezas no están, escúcheme, las riquezas sobrenaturales están en el mundo espiritual, no en el mundo natural. Hay riquezas naturales, sí, pero tenemos que aprender a captar, a atrapar las riquezas sobrenaturales. Y aquí tenemos una riqueza sobrenatural para que usted hoy pueda disfrutarla. Quiero mirar capítulo 1 de Job, verso 5. Escúcheme, vas a tener que profetizar más la palabra a través de la sangre. Escúcheme, tú debes profetizar la sangre, la palabra, el Espíritu de Dios. Profetiza. Ahora, profetizar, la palabra profetizar, escúcheme, no está dimensionada a un don. No, en este momento está dimensionada, diga conmigo, a la boca. La primera dimensión de la palabra profética está diseñada para ¿la qué? La boca. Es lo más seguro que usted y yo podemos desarrollar como hijos de Dios aquí. Un carácter profético de la palabra en nuestra boca. Escúcheme, el que tiene un don puede profetizar y se puede equivocar. El que tiene un ministerio puede profetizar y se puede equivocar. El que tiene la palabra puede profetizar con la palabra, pero se puede equivocar. Pero el que profetiza con la palabra nunca se va a equivocar, porque está anunciando la palabra. Es diferente. Entonces, hoy tenemos cantidad de profetas profetizando a través del don y del ministerio, y hay una cantidad de profetas más locos que cualquier otro. Y ni se sabe qué disparates dicen. Pero cuando usted profetiza con la palabra, tiene seguridad. Y usted estabiliza la vida de alguien mejor. Ahora no quiero menospreciar un don ni menospreciar un ministerio profético, porque hacen parte de la edificación del cuerpo. Entonces dice el capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice Job 1:5. Para que usted mire a alguien que se mantenía activando, diga conmigo, activando la sangre del cordero.
Miren lo que dice Job 1:5. ¿Alguien lo puede colocar? Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días de quién, del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía ¿qué? Holocaustos conforme al número de quién. Porque decía Job: quizás habrán pecado quién, y habrán pecado y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los que. Pregunto, ¿cómo activaba Job la sangre? Todos los días. ¿Sabe qué hacemos nosotros? No se vaya a sentir mal porque lo voy a decir, pero si esperamos un mes para activar la sangre, estaríamos nosotros perdiendo bendiciones. Nos toca aprender a activarla todos los días, porque todos los días la necesitamos. Entonces diga conmigo: el pacto de la sangre. Antiguamente, diga, se establecía cada año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de los machos cabríos, la llevaba allá y hacía todo lo que tenía que hacer cada un año. Cada año tenía que esperar. Hoy la tradición nos ha enseñado a nosotros que tiene que hacer cada ¿qué? Cada mes, lo dice la tradición. Y la Semana Santa, a uno le dan el cuerpo y otros se toman el vino. Pero nosotros entendemos por la palabra que usted todos los días debe aprender a activar la sangre del Cordero. Aleluya. Oh, levántese y profetice la sangre del Cordero más sobre tu vida y sobre tus hijos y sobre tu familia. Job era un hombre activo en el pacto de la sangre. Ahorita vamos a ver un código poderoso que revela Job en su libro, en este libro. Uno de los primeros libros escritos de la Biblia es el libro de Job, no es el libro de Génesis. El primer libro escrito en la historia de los 1600 años que tiene de historia de la escritura. Escúcheme, el primer libro que se escribió fue el libro de Job, no el libro de Génesis. Y vamos a ver un código que está escrito en este libro. Y Job data de unos 3.500 años antes de Cristo. Y este hombre, 3.500 años antes de Cristo, hoy hablamos de 5.000, escúcheme, hablando así, más de 5.000 años. Un hombre activando el pacto de ¿qué? De la sangre. Pregunto, si vamos a la historia de 5.000 años atrás a la nuestra, el Job estaba actualizado en la revelación. Y la iglesia está retrasada en la ¿qué? En la revelación. Y eso que Job vio al Cristo de la gloria en una dimensión profética, y nosotros ya hoy lo vemos en una dimensión, escuchen, más que profética, la estamos viendo en una dimensión eterna. Pero usted sabe, usted y yo sabemos que Cristo murió hace 2023, 25 años, 26 años en la cruz de ¿qué? Del Calvario. Pero esto no ha trascendido para muchos, se ha quedado en la historia. Entonces, si usted hoy toma este principio, a usted se le va a caer la ceguera. A usted se le va a romper la maldición de la iniquidad. A usted se le va a romper la maldición de la rebeldía. A usted se le va a romper la maldición de la prevaricación en contra de la palabra. A usted se le van a romper pecados ocultos, alabado sea Dios. Cosas que usted no entiende hoy se te van a romper por la palabra en el nombre de Jesús. Porque hay un propósito con el pacto de la sangre, hay un propósito con el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no fue derramado para hacer una historia simplemente, ni para dejar una tradición. No, esto fue derramado para dar vida y vida en abundancia, para transformar corazones, para trascender la vida y para ser mejor cada día en el reino de Dios. Para eso fue establecido el pacto de la sangre. Diga conmigo, hoy necesitamos que se nos abran los ojos. ¿Cuáles ojos? Diga, los ojos de la revelación.
¿Dónde están estos ojos, por favor? Quiero que observes Lucas 24, versículo 44 y 45. Y usted tiene que pedirle al Padre que le ayude a activar los ojos de la revelación. Escúcheme, la palabra no se entiende simplemente hay ojos espirituales, hay ojos naturales, hay ojos naturales, hay ojos espirituales y hay ojos de la revelación. Y vamos a conocer cuáles son los ojos de la revelación. El capítulo 24 de Lucas, versículo 44. Todavía estoy apenas introduciéndome aquí al tema. Dice el verso 44: y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está aquí escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los que. Verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las que. Esto es lo que yo necesito que usted entienda. Que se les abra los ojos de qué. Efesios capítulo 1 verso 16. Escúcheme esto. El apóstol Pablo, orando, le pidió al Padre que le concediera a la iglesia el derecho de tener, escúcheme, los ojos del entendimiento abiertos, porque algunos los tienen cerrados, y cuando los tienen cerrados no entienden nada. Pero si usted tiene el entendimiento abierto, usted va a entender lo que se le va a enseñar. Dice: no ceso de dar gracias por quién, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo siguiente dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué, y de revelación en el conocimiento de quién, de él. Versículo siguiente, perdón, no, antes, sí, alumbrando los que, alumbrando los ojos de qué. Diga: eso es lo que yo necesito en esta noche. Con sus ojos naturales solo entiende el mundo natural. Con los ojos espirituales solo entiende el mundo pero con los ojos de la revelación vas a entender las escrituras. Por eso es que mucha gente lee las escrituras y en lugar de convertirse en hijos verdaderos de Dios, se convierten más en religiosos. Porque solo lo hacen con los ojos de leer, escúcheme, con los ojos espirituales. Mucha gente es espiritual, pero usted los ve viviendo religiosamente. Pero cuando a usted se le abren los ojos del entendimiento, ya no son los ojos espirituales, son los ojos que le van a permitir a usted escudriñar las escrituras y sacar la revelación más profunda del reino de Dios y de su palabra. Aleluya. Y eso es lo que la iglesia necesita, que Dios le abra los ojos del entendimiento para poder entrar en la profundidad de la palabra. No necesita primeramente los ojos espirituales, necesita los ojos del entendimiento. Por eso es que hay gente que se queda en el mundo religioso juzgando a los que ya están en el mundo de los ojos abiertos. Entonces el que tiene los ojos bien abiertos entiende la revelación. El que tiene los ojos espirituales abiertos juzga al otro. Es un hereje, mira lo que está enseñando. Pero qué lindo es cuando se nos abren los que. Versículo 28 del capítulo 24, por favor. Voy a mostrarle dónde están los ojos espirituales. Lucas 24, versículo 28, 29, 30 y 31. Escúcheme, estoy introduciéndome acá, porque yo quiero que usted me entienda lo que le voy a hablar. Porque si le hablo cosas que usted no va a entender, lo voy a salir, en otras palabras, quizás lo va a salir catapultando, pero no para la gloria, sino para otro lado. Dice la palabra, el capítulo de Lucas, capítulo 24, verso 28. Escuche esto. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como si iba más lejos. Verso 29. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo:
quédate con nosotros porque se hace ¿qué? Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30. Diga conmigo, y aconteció que estando ¿a dónde? Sentado con ellos ¿a dónde? Diga conmigo, ¿tomó qué? Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Verso siguiente. Entonces les fueron abiertos ¿qué? Los ojos. Dígale que te lo, esto es lo que usted necesita. Esto es lo que usted necesita. Que se le abran los ¿qué? No para que venga a comer este pan, cuidado. No, no para que coma pan, sino que se le abra el entendimiento. Dice, les abrió en los ojos de él, los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas. Diga conmigo, los ojos espirituales. Versos 15 y 16 del capítulo 24. 15 y 16. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba ¿con quién? Verso siguiente dice, mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le ¿qué? Diga conmigo, nuestros ojos naturales no son para conocer la revelación de Jesús. Son para ver la grandeza y la gloria de Dios. Nuestros ojos naturales están diseñados para ver la gloria de Dios, para ver lo sobrenatural. Pero los ojos espirituales se abren para entender el mundo espiritual, para saber que existe un mundo que espiritual. ¿Y dónde entendieron ellos que aún había un mundo espiritual? Porque participaron del cuerpo y la sangre del Cordero. Profetizo que en la medida que tú tomes del cuerpo y la sangre de Cristo con la revelación de la palabra, se te van a abrir esos ojos espirituales y aún se te van a abrir los ojos del entendimiento para que conozcas la plenitud de la revelación del Cristo glorioso. Aleluya. Se te va a abrir los ojos y se te van a abrir los ojos de él. Correrás en el mundo espiritual, lo entenderás, y correrás en la revelación y la comprenderás. Esto está diseñado, diga conmigo, el cuerpo y la sangre de Cristo están diseñados para restaurar la mente de Cristo en nosotros, para restaurar el mundo espiritual en nosotros, para abrirnos los ojos cada día, para limpiarnos y para hacernos mejor que cualquier otro. Nosotros tenemos que entender que esto no es un ritual, esto realmente es la memoria de Cristo. Aquí está la memoria de Cristo. Y si esta es la memoria eterna de Cristo, nosotros lo bebemos y lo comemos para restaurar la mente eterna del Cordero, del Hijo de Dios. Yo necesito entender esto, porque nuestra vida no está hecha para caminar de acuerdo al sistema. Nuestra vida está diseñada para caminar en la eternidad. Diga conmigo, 100% tenemos que comprender una verdad eterna. ¿Quiénes iban allí hacia Emaús? Dos discípulos discutiendo y hablando que lo que había sucedido en Jerusalén. Diga conmigo, y se le acercó Jesús a ellos y nunca lo conocieron, porque nadie puede conocer a nuestro Señor Jesucristo con los ojos naturales. Y se pusieron a discutir con él y a pelear con él. ¿Sabe qué hace una persona religiosa? Discute y pelea con Dios. No tiene revelación. Diga conmigo, y nunca lo entendieron, porque ya Cristo había resucitado y estaba en un cuerpo glorioso.
Y por eso ellos, como estuvieron 3 años con ellos, comiendo, durmiendo, lo vieron con los ojos naturales. Ellos nunca aprendieron a ver a Cristo con los ojos espirituales, porque no se les había abierto. Tuvieron que pasar y entender este principio del sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo para devolvernos la visión espiritual, para volver a entender los principios del reino y del pacto de la sangre. No había otra manera de cómo ellos entendieran que la gloria nunca se derramaba en el tabernáculo si no había sangre. Para que hubiera gloria dentro del templo tenía que haber sangre en el lugar santísimo. De otra manera no se podía entender la dimensión de la gloria en el antiguo pacto. Y para hoy entender la gloria del Padre hay que entrar en la dimensión del pacto de la sangre, para que se nos abran los ojos y veamos que el Cristo que tenemos es un Cristo de gloria. Es un Cristo sobrenatural. ¿Cuántos están aquí? Escúcheme, le voy a dar una cachetada fuerte, pero no se van a sentir mal. Que usted, si se cae privado, no importa, lo volvemos a resucitar. Porque yo le digo cosas, Dios me llamó a ser reformador del mundo espiritual. Y usted no puede quedarse en la tradición, porque si se queda en la tradición, usted, escúcheme, usted se fosiliza. Aló. Diga conmigo, tiende a desaparecer. Y queda como monumento para la historia. Pero es mejor que quede como alguien que hizo historia para el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Quiero que abras la escritura rápidamente. Voy por principios. Aquí está. Nunca se pudo entrar al mundo espiritual sin el pacto de ¿qué? Aquí hay un principio, diga conmigo, un principio eterno, diga, del buen comienzo. Nadie podría entrar al mundo espiritual si no participaba de ¿qué? De la sangre del Cordero. Les voy a mostrar rápidamente el capítulo 3 de Génesis, por favor. Versículo 15, hay una profecía dada a Moisés. Moisés profetizó esta profecía, hablándolo así, 1500 años antes de Cristo. La historia de Moisés es 1500 años antes de Cristo. Hablando hoy, serían unos 3500 y pico de años de la historia de Moisés, con los 2000 años después de Cristo. Pero el capítulo 3 de Génesis dice, el versículo 15 dice, mire lo que dice: y pondré enemistad entre ¿quién? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y esta te herirá ¿dónde? Y tú le herirás ¿dónde? Diga conmigo, una herida bota sangre. ¿Cuál es la herida más peligrosa? ¿La de la cabeza o la del carcañal? La de la cabeza, porque es una herida de muerte. Y Jesús, el Padre, le profetizó a Cristo, le profetizó al diablo que lo iba a herir por la cabeza. ¿Le iba a dar por la qué? Por la cabeza. El verso 21 del capítulo 3 dice: y Jehová Dios hizo ¿qué? Al hombre y a su mujer túnicas de ¿qué? Y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Diga conmigo, derramó sangre. Porque Dios, el Padre, entendía que no se podía volver, escúcheme, de la oscuridad a la luz sin el pacto de ¿qué? De la sangre. Hoy no se puede avanzar como se debería avanzar si no corremos bajo pacto de sangre.
Y esta es la lucha de la gente hoy, porque la gente dice: yo quiero crecer, quiero avanzar, quiero conquistar. Pero la gente no entiende que no se puede avanzar sin la revelación del pacto de la sangre. Porque cuando tú entiendes esto del pacto de la sangre, tú eres indetenible. El diablo no te puede detener. Tú corres, caminas y avanzas, y el diablo no te puede detener, porque tú estás bajo pacto de sangre. Y cuando la sangre está sobre tu vida, tú haces parte de la eternidad. Tú eres eterno. Y por eso usted nadie lo va a vencer, porque la sangre lo venció al diablo en la cruz del Calvario. Ya usted no va a batallar, ya usted no va a velar por una victoria, usted va a batallar, porque la victoria la peleó Cristo Jesús. Cuando usted está hoy nosotros no peleamos por una victoria, peleamos para permanecer en la victoria, que es otra cosa diferente. La victoria, Cristo venció al diablo, a su temor y a las tinieblas, los venció con su propia sangre y con su propio cuerpo. La estocada final de las tinieblas no fue con la palabra, no fue con el Espíritu, fue con su propia sangre, con su propio cuerpo, aleluya. Por eso hoy declaro que tú vas a comer y a beber del cuerpo y la sangre del Cordero, para que su vida se levante en el poder y en la gloria de Dios. Diga conmigo: Adán fue devuelto al mundo espiritual por la sangre. Lo hizo nuestro Padre Celestial. No fue el hombre, porque el hombre no tenía capacidad de volver a Dios. El hombre había perdido el libre albedrío y no tenía disposición ni voluntad para volver a quién. Pero algo le activó al hombre el libre albedrío, el pacto de la sangre, y le dio la capacidad de volver a conectarse con Dios. Porque hoy un satánico, cuando va a hacer algo espiritual en el mundo satánico, ¿por qué tiene que tener sangre? ¿Por qué mata una gallina? ¿Por qué mata un gato? ¿Por qué el mundo de las tinieblas entiende la dimensión de sangre? Y la iglesia, que realmente tenemos la sangre más poderosa, no la entendemos. Y vengo a decirle que hoy es un día, una noche gloriosa, porque usted se va a dimensionar, se va a levantar como nunca se ha levantado por la sangre del Cordero de Dios. Diga conmigo: tengo que tener revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero si usted se queda en la historia diciendo Cristo murió y cada año hace las festividades, y usted dice: pero usted se volvió un católico en esto. Tenemos que volver a la esencia de la palabra. Un arma de guerra. Mis amados, ¿qué te abre los ojos todos los días? Diga conmigo: el cuerpo y la sangre del Cordero. Y esto nos restaura la mente eterna de Cristo en nosotros. Nos restaura el mundo espiritual en nosotros. Y esto nos restaura en todos los sentidos, para que se vuelva a instaurar el reino de Dios en nosotros, la mente de Cristo en nosotros. Y ya no veamos este sistema, sino que veamos nuestra ciudadanía, que está en el reino de los cielos. Y que usted no es un ciudadano de una nación humana, terrenal. Eres un ciudadano del reino de Dios, lavado por la sangre del Cordero. Alguien que tiene vida, y aunque esté muerto, va a resucitar. Algunos están preocupados porque se van a morir. ¿Con quién van a dejar los nietos, las familias? Pensando: Dios mío, ¿con quién dejaré? Y el Señor dijo: no se preocupe por eso, preocúpese por mi reino, porque yo voy a dejar bien a su familia. Dios le dijo a Abraham: mire, ten por cierto que tu descendencia va a morar en tierra ajena, va a ser esclava allá,
pero venga para acá porque yo voy a hacer un pacto con usted de sangre. Y esto te va a garantizar que así usted se muera, esa gente los vamos a liberar y van a ser libres por la palabra. Y yo los voy a visitar. Porque cuando usted muere bajo pacto de sangre, su descendencia está cubierta por ese principio de la palabra. Eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Le dijo: vea, mueres en paz, tranquilo, váyase. Porque él se preocupó fue por su descendencia. Pero Dios le dijo: mire, le garantizo que su descendencia, escúcheme, aunque el diablo la oprima, aunque el diablo la mantenga esclava, yo le aseguro que yo le voy a dar la revelación del pacto de la sangre a un descendiente tuyo. Y ese hombre se llama Moisés. Después, escúcheme, después de Cristo, la revelación del pacto de la sangre, Moisés es un hombre muy profético en la sangre, muy profético en el pacto de la sangre. Este hombre entendió el diseño, porque escúcheme, cuando alguien entiende el diseño de pacto de sangre, sabe que no puede ir al lugar santísimo de cualquier manera, porque no puedes adorar. No puedes sentir la presencia de Dios, no puedes adorar, no puedes servir. Y es por eso que la iglesia hoy está sirviendo fuera del pacto y está adorando fuera del pacto. Y cuando usted entiende que el pacto de la sangre es la plataforma para adorar y es la plataforma para servir, tu servicio y tu adoración traerán la gloria y la honra a la casa. Pregúnteme por qué no hay gloria. Porque no tenemos revelación del pacto de la sangre. Nunca venía la gloria donde no había sangre. ¿Y usted cree que la gloria de Dios va a descender sobre cualquiera? Tiene que descender sobre alguien que tenga la revelación del pacto. Aleluya. Porque hoy nos cuesta adorar, porque en nuestra fuerza y nuestra alma nos cansamos. Pero cuando estamos bajo pacto, usted levanta manos, pasan 2-3 horas y usted no está cansado, usted está en deleite. Y yo te digo: ¿en cuál momento pasaron 3 horas? Y yo pensé que era una media hora, porque está bajo pacto. Diga conmigo: nunca se adoraba sin el pacto de la sangre. Escúcheme, salió Israel de Egipto para servirle a Dios, y cuando salió de allá fue que le adoró y le sirvió. Porque primero, ya conmigo, activaron la ¿qué? La sangre. Segundo, aplicaron la sangre. Y tercero, diga, la establecieron en sus vidas. Claro, salió el pueblo y adoraba a Dios en el desierto. De hecho, Dios le dio el diseño de adoración a Moisés a través del tabernáculo. Pero que había en la esencia del tabernáculo, había sangre. Pacto de sangre, porque la clave de que existiera un tabernáculo era para que el pueblo adorara y el pueblo sirviera a Dios bajo el pacto de ¿qué? De la sangre. De resto el pueblo no estaría. ¿Por qué no podían adorar en Egipto? Porque en Egipto no había revelación de pacto de ¿qué? De sangre, ni tampoco había revelación del fundamento de la palabra. El pueblo tuvo que recibir un rompimiento espiritual para poder salir de la miopía y salir de la crisis en que estaban. Si hoy se levanta la iglesia bajo el pacto de la sangre de Cristo, créanme que vamos a adorar aquí un día y no nos vamos a cansar. Vamos a servir aquí y no nos vamos a angustiar. Serviremos y adoraremos al Rey de Gloria y seremos felices y no querremos irnos de esta casa, porque el que adora quiere estar en la eternidad. La adoración no es un principio terrenal, es un principio eterno. Si usted me pregunta qué vamos a hacer en la eternidad, diga conmigo: adorar. Y si usted se cansa aquí adorando media hora, ¿cómo será en la eternidad entonces? A usted hay que liberarlo desde aquí ya. Si usted sirviendo aquí 2 horas en el templo se cansa 3 horas, arriba va a ser toda la eternidad. Entonces toca liberarlo también en el servicio y en la adoración. Hay que hacerle una liberación a usted. Porque la gente muchas veces se queja: ay, el culto es muy largo. Pero cuando estaba en la cantina no decía que era largo el tiempo. No, era feliz y amanecía. Cuando estaba en la discoteca bailando nunca decía que el tiempo era largo.
Antes decía que no amanezca. Tremendo, porque nosotros, el diablo nos hace sentir que a veces lo que es extenso está mal. Pero muchas veces nosotros es porque no tenemos la revelación. Cuando usted tiene la revelación, usted quiere comer más. Cuando usted tiene revelación, usted se deleita, usted le da gusto venir a la casa de Dios, tiene pasión para entrar por esa puerta, tiene deseo de escuchar la palabra, tiene deseo de levantarse a orar, tiene deseo de escudriñar las escrituras, tiene deseo de servir a Dios y nunca cansarse, y tiene pasión para hacerlo. Juan capítulo 6, verso 52. Apunte esto. Apunte esto porque se le va a abrir una dimensión mayor. Cristo hizo un sacrificio eterno. Se presentó ante el tabernáculo eterno del Padre y llevó el Espíritu Santo llevó la propia sangre del Cordero al tabernáculo eterno. Por usted y por mí. Lo dice Hebreos. San Juan capítulo 6 verso 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí, contendían. Los religiosos siempre van a contender. ¿Sabe que eso es un problema? El religioso nunca va a estar, siempre va a estar contendiendo. Dice, murmurando, criticando, contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su qué? Wow. Ya estaban en lo natural, no entendían nada. Un verso siguiente. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Diga conmigo lo que activa la vida espiritual entre el Padre y nosotros, entre el Hijo y nosotros, entre el Espíritu y nosotros, es la sangre del Cordero. Aleluya. Por eso es que hay que caminar bajo pacto de sangre, porque no existe vida espiritual si no tenemos revelación de pacto de sangre. El primer principio para volver a la vida espiritual, necesitamos la revelación del cuerpo y la sangre de ¿quién? De Cristo. No tenéis vida en vosotros. Estaba diciendo, usted no tiene vida espiritual en Dios, no tiene. Porque necesita activar el pacto de ¿qué? De la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, el primer principio que establece Jesús en sus discípulos, está diciendo: para que ustedes vuelvan al mundo espiritual, para que ustedes se conecten al reino, para que vean el reino de Dios y puedan entrar, a ustedes se les tiene que activar la sangre del Cordero, el cuerpo de Cristo, y ahí se va a despertar un mundo espiritual, el cual ustedes todavía no entienden. La vida está en el pacto de la sangre. ¿Cómo serán los misterios? Que en el año de 1947-48 un científico, un hombre, excavó en el lugar donde Cristo fue crucificado y encontraron una sangre. Y llevaron esta sangre, escúcheme, esta sangre la llevaron al laboratorio. Hicieron los descubrimientos y lo más extraño es que esta sangre solo tenía 23 cromosomas. Y para que un niño nazca normalmente tiene que tener 46 cromosomas. Científicamente, si un niño nace con 45 cromosomas, puede tener algún problema mental, puede tener algún problema en su parte cognitiva. ¿Por qué? Porque realmente los cromosomas tienen que ser 23 del hombre y 23 de la madre, para que nazca un niño normal. Y lo más tremendo es que esta sangre todavía estaba viva.
¿Por qué? Porque no es la sangre de cualquiera, es la sangre del Hijo eterno. Y si Él es eterno, su sangre es eterna. Y esto hubo una revolución científica al mirar de que la sangre tenía solo 23 cromosomas y realmente aparecían los cromosomas de la madre, diga, la naturaleza humana de Cristo. Pero Cristo tenía una naturaleza divina, diga, divina.